¿Te has preguntado alguna vez cómo seguir a Jesús en tiempos difíciles rindiendo toda tu adoración a Él? Las lecciones de escuela sabática para este trimestre te enseñarán que solo confiando en el poder y la gracia del Maestro, por su amor y misericordia, podrás convertirte en un seguidor o una seguidora victoriosos de Jesús. A continuación, escucharás la lección de escuela sabática en la voz del licenciado Nelson Saldaña. Queridos amigos, llegamos al último estudio de la epístola a los Efesios. Hoy nos dedicaremos, más que hacer un resumen, a tener un comentario general de la epístola que Pablo escribió a los hermanos de Éfeso. En el capítulo 1, y antes de avanzar en esto, quiero decirle que los expertos en el Nuevo Testamento y especialmente en las epístolas de Pablo, habla que esta epístola es como el Everest en el Nuevo Testamento, porque al llegar a la cima, que en este caso sería Efesios, nos deja ver de forma panorámica lo que Dios ha planeado para la humanidad. Y en el capítulo 1 dice algo que es maravilloso. Allí en el verso 11 dice: en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Dios ha predestinado para todo ser humano el deseo de salvarlo. Todo ser humano tiene ese privilegio y dependerá de la respuesta que nosotros hagamos de Dios y de su evangelio. Y esto es muy esperanzador. ¿Por qué? Mire cómo dice el verso 5. Por su amor nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. En este capítulo, Pablo quiere mostrar el deseo de Dios de salvar a los seres humanos. Y será esto efectivo cuando yo uso correctamente mi libre albedrío de seguir al Señor. En el capítulo 2, entonces ahora nos habla de la condición del ser humano, porque Dios nos da la salvación en Cristo, pero necesitamos nosotros entender nuestra condición. Y Pablo allí en el primer verso de ese capítulo dice: Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Todos los seres humanos hemos nacido ya en pecado. Y nuestro destino de no ser por Dios ya está destinado a la muerte eterna. Pero Dios no se conforma con eso y ha hecho un plan. Y allí en el verso 4, es un verso que debe ser subrayado y escrito a fuego, dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Dios ha decidido intervenir en este planeta a través de Jesucristo, porque estando perdidos nosotros, Él por amor nos dio a Jesucristo para ser salvos por su gracia. Nada podemos hacer para ganar la salvación.
solo debo aceptarla, porque nada de lo que hiciéramos nos recomendaría con Dios, solo Jesucristo. Dice el verso 8, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Pablo insiste en esta idea. Somos salvos por la gracia. Cuando la iglesia en el siglo XV se quebrantó, fue exactamente porque este concepto apareció. Pues el concepto que tenía la iglesia medieval era la salvación por las obras. Y con esto se habían pervertido muchas cosas. La gente se les hacía comprar indulgencias para el perdón de sus pecados. Pero ahí, en ese famoso, ese cisma de la iglesia, cuando aparecieron voces que protestaban, allí de nuevo la verdad del evangelio vuelve a aparecer. ¿Cuál? Somos justificados por gracia. Somos salvos por la gracia de Dios. Nada podemos hacer y es a través de Cristo. Y eso es algo que da un cambio radical a la salvación. O sea, un cambio radical al concepto que se tenía de salvación. Porque ahora volvemos a entender, o desde el siglo XV, la iglesia vuelve a entender que somos salvos por la gracia, y de ahí habría que comenzarse de nuevo a predicarse el evangelio como se había hecho en la iglesia primitiva en el tiempo del apóstol Pablo. Y luego venimos al capítulo 3, y el capítulo 3 nos habla de que Dios ha hecho una nueva creación, y esa creación es exactamente la iglesia. Y entonces, hablando de esto, dices, es la nueva creación que Dios ha hecho para unir judíos y gentiles, para unir los diferentes conceptos que se tenían entre, por ejemplo, un amo y un esclavo. Era la iglesia, el plan de Dios para poder explicarle al mundo de la salvación, lo hizo a través de la iglesia. Y ahí en el capítulo 3 estábamos diciendo, dice verso 16, para que os dé conforme a la riqueza de su gloria a ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, y habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Cuando Dios nos da a Jesucristo, nos da la salvación, nos da su gracia, y Jesucristo entonces crea la iglesia para que la iglesia comparta la gracia salvadora, no porque ella la tenga, sino porque Jesucristo constantemente se la está dando. Pero hay un peligro del cual hay que guardarse, y por eso entramos entonces al capítulo 4, y es que es necesario que la iglesia siempre esté unida, ¿sí? Y Pablo entonces lo dice varias veces, y compara la iglesia como un cuerpo, pero también dice las cosas que la iglesia debe tener. Entonces dice en el verso 3, procurando mantener la unidad del espíritu en el vínculo de la paz, dice, un solo cuerpo, un solo espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de nuestra vocación, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Siempre y sí insiste en la unidad de la iglesia. Y el verso 13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, al hombre perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y el verso 16 hay una parte que nos dice, se ayuden mutuamente.
Esto es una clave fundamental, la unidad en el Señor, la unidad en propósitos. La razón por la cual hoy la iglesia ha expandido el Evangelio alrededor del mundo es por la unidad. Y siempre el enemigo de Dios va a buscar una forma de dividir la iglesia. Hay quienes se autonombran como líderes de la iglesia, hay quienes se autonombran como Mesías y realmente son ovejas, son lobos disfrazados de ovejas, porque aunque hablan de que aman a la iglesia, los frutos que dan es hermanos que se descarrían, iglesias que se desunen y recursos que se desvían, donde no hay auditorías. Y los recursos son necesarios para que la iglesia siga cumpliendo su cometido. Entonces debemos cuidarnos de los que se autonombran líderes de la iglesia. Dios ha dejado su iglesia y necesitamos nosotros unirnos, sumar a la iglesia, unir a la iglesia en vez de dividir. Todo lo que la iglesia hace alrededor del mundo, hermanos, es porque cada hermano pone su granito de arena. Y Pablo advierte de esto, advierte de lobos vestidos de ovejas que entrarán para pervertir el rebaño, para dividirlo, pero insiste en la unidad. Tú y yo necesitamos tener esa idea clara, la unidad de la iglesia. El papel que Dios te ha comisionado, hazlo. Recuerda, tu don es tu ministerio. Pero cuando hablamos del ministerio de liderazgo, eso lo autoriza la iglesia a través de la organización, no de otra forma. Guardémonos de los que se autonombran como líderes. Si viésemos la historia de la iglesia en el pasado, todos esos falsos mesías, todos esos autonombrados líderes ya no están. Pero la iglesia sigue adelante porque la reputación de Dios está en juego y por eso Dios lleva su iglesia siempre avanzando en la predicación del Evangelio, con el objetivo de que el mayor número de personas en el mundo escuchen el Evangelio y puedan estar listos para cuando Él venga por segunda vez. Y la parte del capítulo 5 nos habla de la iglesia como un instrumento de bendición hacia quienes los rodean, con hogares bien establecidos, esposos que aman a las esposas, esposas que respetan a los esposos, hijos que son obedientes a sus padres, padres que saben amar a sus hijos. Y en el contexto del apóstol Pablo, pues es amos que tienen una consideración especial para con sus esclavos, esclavos que trabajan por amor al Señor. Y esa idea pues se viene hasta nuestra época para decir, tenemos que ser, que nuestras vidas sean una bendición para la iglesia, para donde trabajamos, para donde estudiamos, porque la gente nos creerá más por lo que vivimos que por lo que decimos. Pablo con este plan de la carta a los Efesios, pues nos hace ver toda la estructura desde antes de la fundación del mundo, cuando Dios decidió que salvaría este mundo. Y entonces va llevando así va explicando si la salvación, Cristo encarnado, Cristo haciendo de todo, de judíos y gentiles un solo pueblo, Cristo creando una iglesia para cumplir la misión, y esta iglesia proponiéndose la unidad y viviendo vidas
que sean bendición para ellos mismos, para su iglesia, para su comunidad. Es decir, que seamos luz y sal del mundo. Y por último, Pablo explicando esto de que, bueno, es una iglesia, pero entonces teniendo la idea de que estamos en un conflicto cósmico, y por eso en el capítulo 6 nos invita a estar vestidos de toda la armadura, porque este es un conflicto real donde necesitamos estar dependiendo de Dios en oración, dependiendo de su palabra, dejando que nos vaya impresionando a fin de ser los instrumentos que Él necesita y quiere que sea cada miembro de la iglesia. Querido hermano y amigo, hemos llegado al final viendo unas pinceladas de la carta de los Efesios y entendiendo que eso es un mensaje también para nosotros, que a ti y a mí Dios nos encuentre haciendo nuestra parte, siempre unidos a la iglesia, jamás en contra de ella y avanzando para la gloria de Dios hasta que Él venga por segunda vez. Queridos amigos, vamos a orar. Señor que estás en los cielos, gracias por lo que nos dejas en tu palabra. Gracias por el mensaje que diste a la iglesia de Éfeso, que también es hoy para nosotros. Toma nuestros corazones y haznos los instrumentos que tú quieres que seamos para poner nuestro granito de arena y contribuir, Señor, a que el evangelio se siga difundiendo en el mundo para que tú vengas por segunda vez. Todo lo pedimos únicamente en el nombre del Señor Jesús. Amén. Si Dios lo permite, nos veremos la próxima semana con un nuevo tema.